Hola amigos, como ya me conocen, algunos no me conocen, me llamo Pablo Valdés, pastor aquí en Centro Cristiano Emanuel en Pátzcuaro, Michoacán. Les enviamos un fuerte abrazo a todos ustedes ahí en todas las naciones donde nos están escuchando, desde México. Sabemos que estamos en un momento crítico en las naciones, pero también la Biblia dice que todo ayuda bien a los que aman al Señor. Así que seguramente les va a ayudar Dios a ustedes como nos está ayudando a nosotros acá para que el Evangelio de Jesucristo corra por todas las naciones. Quiero presentarles a mis amigos que conocí hace un año. Ellos son misioneros, estuvieron en varias naciones, pero el último tiempo en Colombia. Nos van a comentar algunas cosas. Es Jorge y Karen Silva. Hola hermanos, como ya dijeron, soy Karen, yo soy de los Estados Unidos. Comencé mi vida misionera en el año 1990, ya voy a cumplir 30 años. Y bueno, ha sido una vida muy plena, muy bendecida, pero no siempre fácil, como ustedes lo saben muy bien. Y bueno, de eso queremos compartir con ustedes. Sí, quiero enviarles un pasaje de la Escritura que me vino a la mente esta mañana. Es solamente un versículo de Salmo 45. Dice: has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Básicamente, lo que queremos es animarles en base a agradecer a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Yo sé que hay cosas específicas que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? Milagros que hemos visto, pero también hay cosas que ni vemos, que Dios nos salva, nos cuida, nos guarda. Pero de las cosas que nos acordamos, de las cosas que vemos la mano de Dios de manera tan milagrosa, queremos contarles estas maravillas como para animarles a ustedes a seguir adelante. Sabemos que estar en el campo, yo de verdad les honro, les felicito. Les doy un aplauso, le doy un aplauso al Señor por sus vidas, porque no es fácil, ¿verdad, Karen? Jorge, no es fácil estar en el campo. Platíquenos qué experiencias ustedes han tenido en el campo, cómo pueden animar a nuestros hermanos ahí en Ve a las Naciones. Estamos hablando de España, de Turquía, de qué más países, Jordania, otros países desde Estados Unidos. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué nos pueden comentar sobre las maravillas de Dios y cómo Dios les ha salvado, les ha guardado? Bueno, antes de comenzar me encantaría solamente decirles a los hermanos que nos están viendo que en verdad nos sentimos muy honrados en este momento tan especial, porque ellos que están allá en estas zonas no son zonas muy fáciles. Nosotros como misioneros estamos conscientes que toda esa zona, la 1040, toda esta zona de los musulmanes, del Islam, es uno de los lugares más complicados, así es que quiero decirles que ustedes son los héroes de muchas personas y que juegan un papel muy importante. Y animarlos también a decirles que, bueno, yo serví en muchos países, sí es verdad, pero gran parte de mi tiempo lo viví en Colombia, y cuando yo llegué a Colombia vivía en una casa que no estaba en la isla donde yo iba a servir al Señor, porque tenía que construir una misión para podernos irnos a vivir. Pero era una isla donde no había agua, no había luz, no había sistema de drenaje. Entonces, cuando yo llego a esta isla me di cuenta que las misiones no era realmente lo que uno piensa, ¿no? Siempre uno piensa, bueno, Colombia, y pensamos en Bogotá, o en una ciudad muy bonita, o en la zona tropical, las cascadas, los ríos y todo eso, pero aprendí que Dios no nos llama a un lugar. Dios nos llama para la gente que vive en ese lugar. Entonces, en pocas palabras, lo importante de las misiones no son los lugares, sino la gente que vive en esos lugares, porque Dios entregó su vida por ellos. Dios no los entregó por las naciones, la entregó por los que viven en las naciones. ¿Qué es lo que percibieron, Karen? ¿Qué es lo que percibieron al llegar allá, diferente a lo común de ustedes en el país de donde salieron? Bueno, para mí todo fue diferente. Me casé y 3 meses después estuvimos viviendo en Bogotá, Colombia, y yo todavía no hablaba español. Apenas era recién casadita. La cultura diferente,
yo crecí sola con mi mamá y llegué a una casa llena de gente. O sea, para mí todo fue diferente y tuve que llorar mucho y aprender mucho, pero valió la pena. Sí, en cuanto al carácter, ¿qué experiencias tenemos en el campo que forjan nuestro carácter? ¿Con qué batallaron ustedes específicamente allá, Jorge? Para mí, aunque soy latino, soy mexicano, Colombia habla el mismo lenguaje, yo me ahorré todo eso, Karen no, pero aún así fuimos a una isla donde los habitantes de esta comunidad eran afrodescendientes, entonces tenían un trasfondo africano. Uh-huh. Por ejemplo, algo que a mí me daba muy duro y que Dios trabajó con mi carácter fue la música. Uh-huh. No es que no me guste la música, sino que, por ejemplo, ellos cada fin de semana comienzan el viernes y terminan el lunes en la noche. Y eso son las 24 horas. Ponen unos picos que le llaman ellos lo que en México se dice altavoces. Altavoces. Uh-huh. Pero hay una competencia allá que el que tenga más altavoces se gana más respeto. Entonces teníamos 4 o 5 familias alrededor de la misión donde dormíamos los misioneros y nos acostábamos a las 10 porque al día siguiente teníamos que arrancar a las 6 de la mañana a compartir el evangelio, a ayudar a la comunidad. Pero esa gente ponía la música desde las 5 de la tarde el viernes y eran las 6, 7 de la mañana y continuaban. Entonces, y el sonido uno lo escuchaba del otro lado de la isla. ¿Y qué hacías? ¿Salías a regañarlos? No, obviamente no, porque una de las cosas que uno aprende en el campo misionero es adaptarse a la cultura. Uh-huh. Entonces, yo no puedo hacer que la comunidad se convierta a mí. Es más fácil que yo me adapte hacia la comunidad. Entonces, ¿qué hacía yo? Pues usábamos unos taponcitos que comprábamos, que se usaban en los lugares donde hacía mucho ruido y dormíamos de esa manera. Era difícil. Y oráramos que se fuera la luz. Bueno, que tuvimos un caso muy especial. Una ocasión hicieron una fiesta de las más grandes. Al frente de la misión había una cancha de fútbol y yo estaba molesto porque era una cancha para hacer deporte y ellos la usaron para hacer fiesta y era bebida y eran las 3 de la mañana y podíamos ver desde nuestro apartamento, que era en un segundo piso, el desorden que había y no podíamos dormir por el ruido. Tuvimos que pasarnos de la habitación a la sala y finalmente mi esposa dijimos, vamos a orar que se les vaya la luz. Y hermano, les digo la verdad, la oración tiene un poder tremendo. Empezamos a orar que se fuera la luz y se fue la luz. Se fue la luz, así es que nos tocó ver cómo la gente se fue a sus casas. Entonces Dios es bueno. Sí. En las circunstancias más difíciles siempre Dios tiene un toque especial. Y vimos cosas muy lindas. ¿Pero qué formó en ustedes? ¿Paciencia, amor por la gente o es todo tolerancia? Es todo un paquete. Las misiones es algo tan lindo. Primero, cuando uno es llamado, pues uno tiende a renunciar a muchas cosas, de verdad. Renunciamos a familia, y ustedes lo entienden perfectamente, algunos a noviazgos, otros a finanzas, trabajos, nuestra propia libertad para seguir al Señor. Y ese es algo muy especial, poder servir, obedecer a Dios. Entonces, llegar a una cultura diferente, comidas diferentes. Por ejemplo, algo que para mí fue muy duro era que me servían y yo esperaba que llegaran las tortillas y en Colombia se come sin tortillas. Las famosas tortillas. Entonces, de México. Los que son mexicanos me van a entender. Y uno comienza a soltar los derechos que uno tiene para entregárselos al Señor. Ok, Señor, a mí me encanta comer con tortillas, pero no las hay, entonces yo me someto a ti. Entonces comienza una especie de sometimiento, obediencia. En cuanto a la paciencia, en una comunidad como Boca Chica, que es una isla que está en Colombia, cerca de Cartagena, eso es muy lindo. Pero también aprende uno muchas cosas. Uh-huh. Algo que aprende uno de la misma comunidad es que ellos, ¿para qué usan reloj? No hay carros en la comunidad, los niños, el patio de la casa es la calle. Allá el poner horarios no significa nada. Entonces uno comienza a aprender también a relajarse, a ser un poco más pacientes. También se aprende, por ejemplo, que uno empieza a aprender en lo que son las prioridades. Por ejemplo, para mí una prioridad sería citas, proyectos, pero para un nativo la prioridad era comer. Entonces la mentalidad era muy diferente. Yo tenía que entender a ellos que a veces no llegaban a las citas que tenía porque ellos estaban tratando de ver cómo proveían el alimento para en la noche. Entonces descubrí que hay prioridades y eso hacía también que
ellos no lograran pensar mucho más adelante de lo que uno pensaba. Yo pensaba qué va a ser, qué voy a hacer el próximo año, pero ellos no, ellos pensaban solamente qué voy a comer hoy en la noche. Entonces hay muchas cosas que uno comienza a aprender de la comunidad y es algo bonito. Aprende Dios trabajando en el carácter de uno, pero algo tan hermoso para mí desde mi punto de vista es la confianza que uno tiene que poner en Dios en todos los niveles, las finanzas. Platícanos un ejemplo de esto, Karen, de cómo confías en Dios en las misiones. Bueno, es interesante, me preguntas eso, pero ya venía en mi mente pensando qué fue que Dios formó en mí. Y algo, sobre el carácter. Entonces, si está bien, me gustaría sí, está bien. brincar en eso. Y algo muy fuerte que yo vi que Dios hizo en mi vida fue aprender a no juzgar. Y es muy fácil llegar a un lugar diferente, desconocido, y observar el comportamiento de las personas, de la cultura, las actitudes, la manera de pensar. Y es muy fácil juzgar y pensar en todas las razones de que ellos están mal. Pero poco a poco yo fui aprendiendo de que no están mal, son diferentes a mí. Y yo aprendí a humillarme y ver como los errores en mi propia manera de pensar, mi propio comportamiento, y aprender de ellos. Y yo creo que eso fue algo muy, muy clave para mí. Fue cuando yo pude como bajar mi orgullo y aprender de ellos. Y eso fue algo y hasta hoy en día es algo que trato de llevar conmigo. ¿Cómo fue que ellos percibieron el amor de Dios en sus vidas? ¿A través de qué acciones de parte de ustedes? Me comentabas que no tenían baños. ¿Qué hicieron? ¿Cómo hicieron para que la gente les aceptara? Cuando llegamos, en primer lugar, no había electricidad. ¿Hicieron una campaña evangelística? No había agua. No. Ya existía una iglesia pequeñita cuadrangular y esa era una buena conexión, pero tenía su plantita eléctrica, pero no había baños. Yo recuerdo que veíamos a las mujeres salir en grupitos en la tarde y uno preguntaba, ¿dónde saldrán? Bueno, supimos después que salían en grupos para ellos cuidarse, que los chicos no fueran a ver. Iban al monte. Sí, algo que hicimos nosotros, pues oramos al Señor. Había un chico, un misionero que trabajaba con nosotros, que había hecho un trabajo de desarrollo comunitario y hablamos con la iglesia de hacer un proyecto e hicimos un censo en la comunidad. Eran 6,000 habitantes, no era muy grande la isla. Digo, la comunidad, la isla sí. Y descubrimos que preguntamos a la comunidad que cuáles eran las 3 necesidades más básicas de ellos. Y dijeron que querían agua, electricidad y no había baños. Entonces nosotros pues no podíamos saber mucho con el agua ni la electricidad, pero con los baños sí, porque yo había trabajado en uno de los barcos de Mercy Ships, no sé si han escuchado los barcos de misericordia, barcos hospitales, y hacíamos letrinas en algunos países del Caribe, Centroamérica. Entonces yo ya había aprendido a hacerlas. Hicimos un convenio con la comunidad, ellos ponían la arena del mar y hacían bloques, les enseñamos a hacer los bloques de concreto y nosotros supervisábamos la obra. Y entonces me empezaron a llegar equipos de los Estados Unidos. Mi primer equipo que me llegó fue de Norte Carolina y les pedí que me ayudaran en la comunidad a hacer los huecos con la familia para lograr avanzar para que ellos instalaran los bloques. Y algo que sucedió en ese día fue que la comunidad me empezó a preguntar por qué lo hacíamos. Y les comentamos que lo hacíamos porque Dios quería bendecirlos y nosotros éramos un instrumento. Ahora, después yo me di cuenta que ellos, como eran puros negritos, gente de descendencia africana, veían al blanco como el rico, como el que trae los dólares. El que trae los dólares, el poderoso. Aún para ellos era blanco, le dicen a uno cachaco. En Colombia, blanco. Y ellos siempre tenían el concepto que ellos tenían que someterse siempre al blanco. El blanco era el del dinero. Pero ahora los blancos están trabajando duro, haciendo huecos, ayudando a una comunidad. Entonces, claro, la gente estaba sorprendida. Es como mi jefe viene a limpiarme los zapatos, ¿no? Sí. Y ese fue uno de los primeros comienzos para predicar el evangelio. Porque además me di cuenta que ir casa por casa tocando la puerta a veces no funcionaba. Pero en cambio ahora estamos dentro de la casa con la familia, haciendo un hueco y entregábamos las Biblias. Aparte de eso, ¿cómo se los ganaron? ¿Cómo fue que pudieron llegar a sus corazones? El Señor nos abrió una puerta y fue el desarrollo comunitario. Cuando uno trabaja con comunidades muy pobres, es difícil decir lo que dice el apóstol Santiago, decirle, ve con bien, que Dios te bendiga, cuando realmente no cubrí la necesidad básica de esa persona. Realmente
va a ir. Sí, no le digas Dios te bendiga y no le das nada, ¿verdad? Exacto. Entonces, Santiago habla perfectamente de las dos manos del Evangelio, ¿verdad? Por un lado predicas el Evangelio y por otro entregas de comer. Y entonces nosotros hacíamos proyectos con ellos y la gente estaba muy, muy abierta. O sea, fue una puerta muy grande que se abrió para compartir el Evangelio, porque ya está uno en la casa con ellos dando Biblias. Entonces así es como comenzamos también una obra allá en la isla. Coméntanos algo más, Karen. Entonces estamos hablando del carácter que fue formado en ustedes y cómo demostrar, y cómo pues estamos hablando de paciencia, de amor, tolerancia. ¿Qué más cosas Dios trató en sus vidas allá? Y luego vamos a hablar un poquito de cómo se sembró la palabra en ellos a través de acciones que fueron como semillas, lo que me platicabas esta última vez que nos invitaron a su casa ahí en la azotea. Yo pienso que algo que fue importante para nosotros y es algo que aprendimos en el transcurso del tiempo, a veces uno llega y tienes todo tu plan de qué vas a hacer y cómo lo vas a lograr, y cuando llegas a ese lugar desconocido aprendes que no va a funcionar como tú pensabas, y ahí otra vez es cuando tienes que humillarte y bajar el orgullo y estar atenta a lo que Dios te muestra, cómo Dios te guía. Por ejemplo, nosotros llegamos a la isla pensando en un proyecto de agricultura y teníamos todo el plan y pensamos que iba a ser maravilloso, y cuando llegamos a la isla... Ya tenían la visión. Ya, pero cuando llegamos a la isla, poco a poco vamos aprendiendo que eso no funciona en la isla. Ellos eran una comunidad de pescadores. Entonces, es un ejemplo de cómo cuando tú llegas a un lugar tienes que llegar con el corazón abierto y la mente abierta y dejar que Dios te guíe y te muestra cuáles son las necesidades, las estrategias, cómo podemos ayudar para poder llegar a los corazones de esas personas. Y eso fue algo que aprendimos en el camino. Sí, platícanos de la historia esa que me comentas de que te ibas a la orilla de la playa y algo de las lanchas y de las herramientas que te pedían. ¿Te acuerdas? Sí, bueno, como me tocó construir una misión, yo tenía que investigué con la comunidad y descubrí que pues en la isla había solo una tienda, eran 6,000 habitantes y solo una tienda, así es que teníamos que ir hasta Cartagena a comprar el cemento, la arena, la varilla. Entonces imaginarán llevar todo eso por transporte marítimo, era todo un desafío, y ustedes yo creo que me van a entender muy bien porque a veces las cosas no son tan fáciles. Uno tiene un proyecto, pero para llegar hasta ese proyecto uno tiene que pasar por etapas difíciles, etapas donde nos toca confiar en el Señor, aprender de Él, ser pacientes. Y resulta que yo tenía todo un cuarto de herramientas, llegaban los extranjeros y le traían herramientas para ayudar a la misión, pero como la comunidad no tenía ese tipo de herramientas y tenían que hacer labor en sus lanchas, entonces ellos siempre iban a la comunidad, esa fue otra de las puertas abiertas. Todo el mundo iba, nos presta el buggy es una carretilla, hermano, que se nos presta la pulidora, que se nos presta la extensión, y entonces yo comenzaba a prestar todo esto a los pescadores, a los que arreglaban sus lanchas, y a veces llegaba a la orilla de la playa donde ellos estaban trabajando, y bueno, pues estaban muy agradecidos. Que no va a estar agradecido cuando le prestan herramientas y no tienen que ir hasta Cartagena. Entonces, como a uno le encanta pues estar hablando del Señor, siempre el Señor abría un espacio, una oportunidad, y era ahí donde yo compartía, y algunas ocasiones llegué a pensar, wow, esta era la manera en que Jesús lo hacía, ¿verdad? Pegaba a la playa, y la gente era tan bonito porque empezábamos a hablar por 2-3 horas, la primera media hora era sobre las herramientas, y las 2 próximas horas ellos paraban su trabajo, y era tan bonito, era esa fotografía del misionero estando ahí con unos 10-12 pescadores compartiendo el Evangelio. Eran puertas abiertas muy lindas que el Señor nos ayudaba. Siempre en las misiones el Señor nos va a abrir una puerta, y uno lo sabe como misionero, y no desperdiciar el tiempo. Sí. Y obviamente pues abrir el corazón a las relaciones, porque realmente es al final del día lo que te va a hacer llegar son las relaciones. Entonces es como morir a tu propio plan, tu propio horario. Muchas cosas que uno tiene en mente no van a funcionar y tienes que
Yo tengo una anécdota, si no es Sí. preciso. Cuando llegamos era tan difícil porque mi esposo y yo veníamos de un barco, de los barcos misioneros que alguna vez tal vez ustedes han escuchado. Y mi esposo y yo éramos directores de una escuela a bordo del barco de misiones. Teníamos una cabina bien hermosa. Entonces cuando salimos del barco nos toca llegar a una isla donde uno veía a los cerdos salir corriendo, había heces, excremento en todas partes, los niños sin calzones con una barriga grande y sus naricitas llenas de mocos y la verdad yo pensé, Dios, ¿por qué me mandaste a este lugar? Y a veces uno como misionero, este es mi caso, no sé el de ustedes, pero a veces uno llega a pensar, ¿por qué salí de donde estaba? Estaba sirviendo al Señor, estaba bien, y me trae recuerdos al pueblo de Israel. Cuando Moisés organiza el pueblo para sacarlo de Egipto, y cuántas veces no nos llegamos a quejar y decía el pueblo de Israel, ¿qué andamos haciendo aquí? Allá en Egipto cuando menos comíamos mejor, había pan y había sopita. Quejarse. Y entonces yo viví ese momento, pensé, yo en el barco estaba bien, o sea, tenía mi cabina, era el director y la pasaba bien. Y ahora me toca dormir sin electricidad, no hay letrinas, no hay electricidad, no hay agua, y todo eso me complicaba la vida. Por ejemplo, compramos un terreno donde el Señor nos mostró hacer la construcción de una misión para recibir misioneros y predicar el Evangelio, y yo despertaba con un cerdo que nos iba a despertar al ladito de nosotros. Una, dos, veía gente cortando tamarindos, teníamos muchos árboles de tamarindos, y yo pensaba, me decía mi esposa, ¿quiénes son? ¿Les dice permiso? No. Entonces yo iba y les decía, buenos días, disculpe, ¿se le ofrece algo? Y me decían, no, nosotros podemos cortarlos solitos. Sí, pero son de nosotros. La gente allá, aprendimos que tener una puerta cerrada era una manifestación de no querer recibir gente en la casa. Todo el mundo tiene su puerta abierta. Otra cosa que aprendimos es que la gente para ir a la tienda no daba la vuelta a la esquina, se cruzaba por las casas porque todos son amigos y familias de toda la vida, entonces tener una puerta cerrada era una ofensa. Entonces la gente entraba a nuestra casa, se metía a la cocina y levantaba las tapas de las ollas a ver qué había de comer. ¿En serio? Sí, en verdad. Entonces, claro, para uno que venía de una cultura diferente, eso era duro, ¿eh? Pero entonces, digamos, ustedes si iban a hacer compras o algo, ¿cómo mantenían el alimento sin que se acabara tan rápidamente? O sea, ¿qué hacían? ¿Cómo le hacían ahí? Bueno, nosotros allá hacíamos compras, había un mercado en Cartagena y teníamos unas coolers, no sé cómo se dice. Hieleras. Traíamos hielo desde Cartagena. Inclusive había un hermano de la iglesia que traía barras de hielo y él vendía la comida. Eso fue en el principio, ya después llegó la luz y todo cambió. Pero sí, era un desafío aprender a lidiar con estas situaciones y saber cómo tratar a la gente con respeto y amor, pero también cómo corregir esas cosas. Fue todo un desafío. Si pudiéramos resumir ¿qué palabra les podrían dar a mis amigos ahí los que nos están escuchando, que son misioneros, pues ya algunos llevan más de 2 décadas sirviendo al Señor y llegaron a cansarse ustedes? ¿O cómo podrían ayudarles a ellos con una palabra de ánimo sobre cómo soportar, cómo pasar esto? Llega un momento, me imagino, donde uno se frustra, se cansa y puede tronar, ¿no? Puede uno pues ya decir basta, ¿no? Bueno, yo podría dar mi opinión personal, seguramente Karen tiene la suya. Para mí la clave siempre fue mantener mi relación con Dios. Para mí era clave porque yo podía tener conexión con Dios, yo podía escuchar de Dios. Y me recuerdo, quiero terminar con un versículo o compartir un versículo para ellos que el Señor me dio, que está en 1 Corintios 15:58, donde dice que permanezcamos firmes, siempre creciendo en el Señor, porque el trabajo que nosotros hacemos no es en vano. O sea, una de las cosas que uno en el campo misionero sufre mucho es el desánimo, el cansancio, y a veces pensamos por las expectativas que tenemos, al no cumplir pensamos que estamos haciendo un mal trabajo, y el enemigo es, como dice la Escritura, está como león rugiente buscando a quien devorar, busca esas pequeñas grietas y de ahí comienza a atacarlo a uno. Y es algo muy difícil. Sí.
es interesante que Jorge dice eso porque yo estaba pensando lo mismo. La clave, como ustedes lo saben muy bien, es mantener esa relación de intimidad con Jesús, porque el ministerio no es algo que hacemos, es algo que fluye de esa intimidad que tenemos con Cristo. Y si no existe esa intimidad, vamos a estar luchando. Y el versículo que Dios me dio esta mañana es Juan 15:4. Sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Y siempre eso es la clave. Sí, estaba pensando que ya tuvieron esos retos, Dios formó ese carácter en ustedes, pero quisiera también concluir con testimonios de las semillas que se sembraron. ¿Cuándo vieron ustedes fruto? O sea, ¿cuánto tardó? ¿Cuántos ganaron? ¿Cómo fue el asunto del proceso de alcance evangelístico después de servir? Porque si vamos a servir, obviamente tenemos que predicar de Cristo con nuestras vidas, pero ¿cómo fue, a lo mejor algún ejemplo, dos, de cómo fue que ya vieron fruto de la obra de Dios allí, en los corazones? Bueno, puedo hablar de algunos casos. Tuvimos, gracias a Dios, tuvimos un espacio y el regalo de ver gente que se convirtió, pero aún así yo creo que lo más importante está en saber que uno ha sido enviado para predicar el Evangelio, no para llevar números en la cabeza, porque en verdad, y eso les va a ayudar mucho a los hermanos, a veces uno siente presión de tener ciertas cantidades para ciertas fechas, y eso trae mucha presión en los misioneros. Mandar los reportes, ¿no? Todas estas cositas entonces si no se ha convertido la gente, estoy haciendo un mal trabajo, la iglesia me va a dejar de apoyar, y todas esas cositas las usa el enemigo para cargarnos. ¿Se llegaron a sentir acusados sí. que no podían lograrlo? No, y porque a veces viene gente del mismo reino que de una u otra manera el enemigo los usa diciendo que estamos haciendo mal trabajo porque ya han pasado 2 años y solo tenemos 2 convertidos, o 3 o 4, porque desafortunadamente, y me duele decirlo, pero a veces se cree que entre más gente tengas te hace mejor misionero, y no es así, no es así. Yo les mencionaba hace días a los hermanos que cuando yo llegué a Colombia me preguntaron que quién era mejor pastor, el que tenía más cantidad en su iglesia o el que tenía menos. Y no se trata de esas cosas, porque las circunstancias son diferentes, porque los terrenos son diferentes. Yo llegué a Cartagena y bueno, la gente se estaba convirtiendo hasta llegando a casa, pero yo tenía un amigo en el Tíbet que llevaba 5 años y a los 5 años me manda una carta diciéndome que finalmente, con tanto gozo, me dijo que pudo hablarle a una persona de Jesús. Entonces, la pregunta sería, ¿quién estaba haciendo mejor trabajo, yo o él? No, yo no lo creo así. Yo creo que los misioneros que estuvieron en Colombia hace 50 años, muchos de ellos fueron asesinados por el Evangelio, sembraron su sangre, y 30 años después, sin ver resultados, seguramente fueron criticados o ellos se sintieron que no habían hecho un buen trabajo. Llego yo 30 años después y la gente se está convirtiendo en cantidades. Yo creo que cada quien hace su labor, creo que hay tiempos para todo, como dice Eclesiastés, y solo para animar a los hermanos que me están viendo, si han pasado algunos años y no han visto los frutos que quieren, decirles que no se desanimen, su trabajo no ha sido en vano. Ustedes están sembrando una semillita que posiblemente otros misioneros en el futuro podrán recoger de esos frutos. Sí, entonces, bueno, pues son experiencias que ustedes han vivido en el campo y que ayudan, espero que les ayude a todos ustedes que nos están escuchando sobre, pues ya los que tienen más de una década creo que ya lo entienden perfectamente, incluso los que tienen poco tiempo en el campo, pues es lidiar con nuestro carácter, demostrando el amor de Dios, y empezando a ver cómo enfocarse en compartir el Evangelio a través de servicios a la comunidad y esperar los momentos. Creo que es importante eso, ¿no? ¿Cómo le hacían ustedes para compartir el Evangelio? Ya ¿hasta qué momento sentían del Espíritu a ya hablarles, o les hablaban inmediatamente, arrepiéntete, si no te vas al infierno? ¿Cómo está el asunto ahí? Bueno, cada quien tiene sus propias experiencias. Yo te voy a contar voy a escoger alguna en particular. Por ejemplo, cuando yo viajaba de Cartagena a la isla, que es media hora por lancha,
Estábamos en la construcción, trabajaba de lunes a viernes, me iba a pasar el fin de semana a Cartagena y volvía a regresar. Había un pequeño arroyo cerca de la misión donde vivíamos y con un puente donde siempre estaba un chico que para que yo cruzara ese puentecito tenía que pagarle lo equivalente a $1, lo que en Colombia le llaman vacuna. O sea, era el maleante del pueblo y tenía que pagarle para cruzar. Entonces yo, para evitarme problemas, le daba 2,000. La cuota, dicen. La cuota, la cuota. Y yo lo dejé pasar. Y la verdad, como siempre andaba con machete y tenía una reputación tremenda, yo no quise predicar el evangelio a él por temor. Quiero ser honesto. Tenía temor de predicar el evangelio. Pero llegó un día que Dios me habló claramente. Y entonces cuando Dios te habla hay que obedecer, ¿cierto? Y me dijo, es tiempo de hacerlo. Como dice la Escritura, ¿verdad? En Eclesiastés, hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Y este fue un caso especial porque finalmente yo fui hacia él, le decía en el Manchado, y le dije, Manchado, voy a ir a traer unos sacos de arena desde Cartagena, ¿te gustaría venir a trabajar conmigo? Y él me responde, ¿y por qué viene conmigo? Una vez más, porque él sabía que la gente lo rechazaba. Y yo le dije, bueno, porque el Señor me dijo. Y entonces lo subí a la lancha, nos fuimos, y como era 1 hora y media en lancha en esta canoa porque era muy pesada, me fui con él en la proa, que es la parte frontal del barquito, y le pregunto, finalmente siento el Señor, y Dios nos da sabiduría, ¿no? Le pregunto, ¿cuántos años tienes? Y me dijo, 27. Y le dije, ¿tú sabías que podrías vivir unos 70 años? Y me dijo, tal vez. Y entonces yo le dije, ¿qué harías con los próximos 40 años que te quedan? Ya destruiste 27, pero todavía tienes 40. ¿Qué te gustaría hacer? Y entonces por primera vez él comienza a pensar. Teníamos servicio los jueves, este era un día martes, entonces yo lo invité para el jueves y él se presentó. Tenía ese día un invitado especial que dio un mensaje evangelístico y hizo un llamado y él entregó su vida al Señor esa noche. Entonces, ¿qué hice yo? Yo lo llevé a una iglesia que ya estaba mucho más fundamentada, muy antigua, lo llevé, lo presenté allá y por 3 meses lo dejé de ver. Y a los 3 meses fue y tocó la puerta de la misión y como era un ladrón, entonces yo apenas lo vi y no le abrí la puerta totalmente, le dije, ¿qué quieres, Manchado? Y me dice, ya no me diga Manchado, hermano. Mi nombre es Robin. Yo he sido bautizado y solo quería venirle a decir que estoy muy agradecido por haberme llevado a los pies del Señor. Entonces sí hay un momento específico y bueno, hubo otros casos, pero este fue algo muy especial porque salió de las drogas y después se convirtió en un misionero. ¿Algún testimonio, Karen, de alguien que tuviste que Dios hizo una obra poderosa de salvación, donde realmente tuvo una convicción de Jesucristo, de su necesidad de arrepentirse? Bueno, yo siento que Robin, esa historia que cuenta Jorge Robin, yo creo que fue uno de los como, muy marcados en nuestros años, ¿no? Pero nosotros tuvimos el privilegio de vivir en la misma comunidad donde estábamos ministrando y yo siento que eso nos abrió muchas oportunidades en la vida cotidiana de poder compartir. Y realmente decir como alguna gran historia era algo así como con Robin, pero la mayoría de las experiencias era en la vida diaria común, viviendo con las personas, experimentando con ellos sus penas, sus dificultades, llegando a sus casas, viendo que no hay comida en la mesa y mirando qué puedo hacer para ayudar y ellos viendo la mano de Dios a través de uno. La verdad fue un privilegio y son recuerdos que quedan muy profundo en el corazón de uno. Y ese tipo de ministerio, bueno, tuvimos ese privilegio, ¿no? Porque todas esas experiencias van suavizando los corazones de las personas. Y a veces pasan los años, iba a decir eso antes cuando estábamos hablando de que eso realmente es un trabajo, una obra de largo plazo. No puedes llegar y pensar que en un año vamos a tener una iglesia de 100 personas o algo así. Nosotros no plantamos iglesias, apoyamos la iglesia local, pero... ¿Su enfoque fue más servicio comunitario? Sí, fue y evangelismo. Como ministerio de misericordia. Y obviamente levantaron una clínica ahí, ¿verdad? Sí. Sería interesante también hablar sobre la clínica porque nos tomó 13 años fundar una clínica. Usted y yo me entienden, 13 años todo lo que sucedió. ¿Cuántas veces yo estuve a punto o le dije a mi esposa, ya quiero tirar la toalla, yo no puedo?
Tengo una historia muy interesante. Traer los materiales desde Cartagena era un desafío. Cargar cosas, en fin, era muy complicado, al punto de que yo alguna vez, fue mi primera vez que yo lloré en este lugar específico y le dije a Dios, Dios, yo ya no puedo. Primero porque era muy complicado, llevas 11 años construyendo una clínica mediana, o sea, ni siquiera era muy grande, y no podías terminarla. Yo preguntaba muchas veces, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que escuché mal el recibir el llamado para hacer esta clínica? Y comienzan muchas preguntas y comienza uno hasta a dudar, ¿eh? Lo digo con toda honestidad, no sé ustedes, pero a veces uno como misionero duda si está haciendo lo correcto. Y en los momentos más difíciles es cuando siento que, en mi caso personal, escuchaba más clara la voz de Dios. Y ese día yo comienzo a llorar, le dije, Señor, yo no puedo, no puedo. Y llorando con mis lágrimas dije, no puedo. Para mí decir esto era duro porque siempre me considero una persona fuerte, que nunca vi obstáculos. Yo siempre sentí que si hay una pared hay que brincarla. Y por primera vez tengo que humillarme delante de Dios y decir, no puedo. Y fue una de las ocasiones más claras que yo tuve donde sentí la voz de Dios que me dijo, tienes la razón, no puedes. Y pensé, creo que me entendió porque lo escuché tan claro y dije, me va a decir, vete al barco nuevamente de director, donde tienes tu cabina bien hermosa y viajas por el mundo, lo cual fue bueno en su época, pero fue una época. Y me dice el Señor, yo sé que tú no puedes, pero yo sí puedo. Y días después me llegan unos misioneros que estaban orando para ayudar a un proyecto por 5 años y ellos, Dios los usó para terminar la clínica, pero me tomó 13 años para terminar una clínica, claro, equipadita, muy elegante, muy bonita, pero 13 años. Y usted me entiende, en 13 años pueden pasar muchas cosas. Sí. Recordé el caso de cuando Jesús pide a los discípulos subir a la lancha para cruzar del otro lado del lago, del mar de Galilea, y la Biblia dice que son como 7 kilómetros los estudios, y en 7 kilómetros podrían haberlo navegado en 1 hora, pero no se trataba nada más de llevarlos al otro lado, era una pruebita que les estaba haciendo el Señor a los discípulos, porque un capítulo anterior les está enseñando sobre el granito de mostaza. Si tuvieras fe como ese granito de mostaza. Entonces los discípulos estaban todos alegres, dijo el Señor, vamos a hacerles sus exámenes. Sí. Y bueno, fallaron en el examen, ¿verdad? Les dio temor. Y yo creo que eso es lo que nos sucede. Dios nos llama a lugares y pensamos que, bueno, creemos en nuestras propias fuerzas que lo vamos a hacer, pero para llegar a ese lugar van a pasar una cantidad de circunstancias donde Dios nos va a ir madurando, nos va a hacer crecer, nos va a hacer madurar, y bueno, todos los atributos que usted se puede imaginar. Karen. Bueno, estaba pensando que Dios ha estado hablando a mi corazón últimamente y me gustaría compartir con ustedes. Es la importancia de saber entender que hay tiempos para todo y Dios tiene sus tiempos. Y bueno, ese tiempo que estamos viviendo ahora, muchas de pronto sentimos que no estamos siendo productivos o que estamos como en un tiempo de espera, siempre esperando qué va a venir y puede ser difícil, ¿no? Pero Dios me está hablando de eso y en esos días Jorge y yo hemos estado plantando unas plantas en nuestra casa, unas de verduras, otras de flores, y Dios me estaba como mostrando que muchas veces nosotros lo que queremos ver son las flores y queremos ver el fruto y queremos ver esas hojas tan verdes y bonitas, pero no pensamos en todo el tiempo que se tomó para que esa semillita tomara vida. Y así es en nuestras vidas también. Como ustedes lo saben, Dios tiene su tiempo y no hay que despreciar esos tiempos de espera, esos tiempos en la oscuridad, de pronto en la incertidumbre, porque aunque a nosotros parece que no está pasando nada, realmente está pasando mucho. Pienso también en el embarazo de una mujer. Pasa todo ese tiempo para traer vida al mundo, pero lo que está pasando en la oscuridad es algo productivo y algo que es
súper importante para todo el proceso. Y estaba leyendo en ese versículo Salmos 139:12. Dice, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Y creo que en nuestras vidas va a haber tiempos de oscuridad y tiempos de luz. Pero tenemos que recordar que Dios siempre está con nosotros en cualquiera de esos tiempos y siempre está obrando y trabajando y trayendo a la luz el fruto que Él quiere producir. Sí, bueno, ya no tenemos el tiempo. Yo creo que después hacemos otro momento para compartirles. Estamos pensando compartirles también a ustedes no solamente de cómo Dios fortalece nuestro carácter y nos ayuda en nuestras debilidades y nos forma, nos forja ahí en el fuego, ¿verdad? Pero también ver cómo Dios se manifiesta con las obras que Él hace a través de nosotros, acciones comunitarias, compartir el Evangelio. Pero después queremos compartirles también, yo creo que de las relaciones que se tornan a veces complicadas en el ámbito de misiones, ¿no? Estamos hablando de los consiervos, entre amigos, misioneros, pero ya no tenemos el tiempo. Entonces me gustaría que cerráramos con una palabra. ¿Qué les podrías decir tú, Karen, a los misioneros que nos están escuchando en Estados Unidos, en España, Jordania, Turquía, quizás otros países? ¿Qué les podrías dejar a ellos de palabra para estos tiempos que ellos probablemente están viviendo allá? Bueno, yo creo que lo que yo diría es algo que ya ustedes ya saben muy bien y es la importancia de esa relación íntima y personal con Dios. Y a veces yo sí vi en nuestra experiencia que nos metemos tanto en el trabajo y en los quehaceres y las metas y los proyectos que a veces ni tomábamos el tiempo para tener ese tiempo de intimidad con Dios. Y creo que ahí es cuando empezamos a quemarnos y a desanimarnos. Y creo que eso es la clave, es siempre recordar la importancia de dar la prioridad a nuestra relación personal con Dios, y de ahí va a fluir todo lo demás. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Creo que a veces hacemos lo opuesto. A veces nos enfocamos tanto en los números, en el ministerio, pues obviamente para dar un buen reporte, y es entendible, pero nos podemos poner al Señor en segundo lugar. Y la Biblia es clara: primero pongamos a Dios y después Él se encargará de ir proveyendo las necesidades y los proyectos que nos tengan que realizar. Entonces el enfoque siempre tiene que ser Dios. Y obviamente tanto ustedes como nosotros siempre tenemos bien claro que Dios nos ha llamado para compartir su palabra, el Evangelio. Entonces creo que esas cosas están bien claras. Bueno, amigos, pues espero que este tiempo les sirva a ustedes. De verdad, les felicitamos, honramos sus vidas, el ministerio en el cual están. Yo sé que mucha gente no les ve, no ve lo que uno hace. Me recordé rápidamente, quiero decirles esto, tenemos un lugar que le llamamos La Huerta, realmente es pequeño, donde hacemos retiros y eventos juveniles, etcétera. Y en el tiempo cuando hace mucho viento, me decía el encargado, pues un poco pensativo, ¿no? Decía: Paul, es que hace rato venimos y limpiamos con mi hijo toda la huerta y sacamos toda la basura, las hojas, pero dice, venimos en una hora y estaba igual. Y yo sé que el trabajo que ustedes hacen ahí es fuerte, pero Dios está con ustedes. Hemos tratado de darles algo de ánimo con estos testimonios y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas desde acá. Cada uno tiene sus retos, pero pues les bendecimos, de verdad, familia. Un abrazo. Les queremos muchísimo. Esperemos un día poderles ver y también que ustedes nos puedan comentar lo que Dios está haciendo en sus vidas. Así que quiero cerrar con una oración. ¿Qué les parece? Padre, gracias por que podemos tener este tiempo para contar tus maravillas, para expresar, Señor, cómo tú has tratado con nosotros para bien, cómo has formado nuestro carácter, nos llevas de gloria en gloria, de poder en poder, y también, Señor, de testificar de
cómo tú nos guardaste, cómo tú nos sacaste adelante, cómo vimos tu mano al poder decirle a alguien de ti, al poder sonreírle a alguien, al poder abrazar a alguien, al poder ayudarle en sus necesidades, y cómo, Señor, tú les hablaste a sus corazones para que ellos conocieran al Dios vivo que eres tú. Así que bendigo a tu pueblo, bendigo, Señor, a mis amigos que están en el campo, que están luchando, que están sufriendo por ti. Fortaléceles, ayúdales y suples todas sus necesidades, que seamos bendición también para ellos, pero que, Señor, ellos vean tu mano día a día. Y gracias por este tiempo que podemos tener juntos. En el nombre de Jesús. Amén.